formación, pero también hemos hecho cosas de esto. Entonces, ¿a qué me dedico yo? Yo para sobrevivir doy consultoría, soy consultor de Business Intelligence, trabajo con una serie de productos y tengo varios clientes, un cliente aquí en Sevilla, por ejemplo, otro en Barcelona, alguno de vez en cuando en Estados Unidos. Y de esto vivo. ¿Qué quiero hacer yo aquí en RES? Por supuesto, asesorar, ayudar a jóvenes empresas que el día de mañana puedan ser clientes míos, evidentemente. Y por otro lado, me gustaría crear un nodo de cultura de Business Intelligence o un equipo de élite de análisis de datos que pueda transmitir un poco valores de cómo se hacen bien las cosas en informática y en las bases de datos para evitar problemas y para crear más valor en las empresas. Entonces, la charla de hoy se titula La higiene de los datos se aprende desde pequeño. Desde pequeño se entiende que es cuando la empresa es chica. ¿Por qué? Porque aprender estos hábitos, una vez que la empresa está ya en marcha, que tengamos cientos de clientes y estamos todo el día apagando fuegos, va a ser mucho más complicado, mucho más difícil. Es bien pensarlo desde el principio y actuar consecuentemente. ¿Por qué? Los datos no se consideran mucho, digo yo, hoy día en las empresas. Nosotros al emprender nos ocupamos más de los recursos humanos, del marketing, de la tecnología puntera, pero tenemos que fijarnos también de puerta para adentro cómo organizamos nuestro procedimiento, cómo organizamos nuestro producto, cómo organizamos nuestro negocio. Porque los datos son en realidad un gran valor para la empresa. Un gran valor no me refiero solo porque Google vende publicidad y cuando hace la búsqueda vive de eso. Me refiero que una empresa, para hacer un ejemplo banal, que ofrece servicio de talleres a domicilio, tiene muchos datos de coche, de averías, de kilometraje, de usuarios, y estos datos son una riqueza para la empresa misma. Hoy a lo mejor no, pero dentro de 2 años, 5 años, estos datos se pueden vender, se pueden agregar, se pueden hacer estudios de sector, se puede decir a la marca Volkswagen, oye, mira que a ti te fallan los frenos de 4 o 5 veces. Y entonces todos estos datos son muy útiles para agencias, para aseguradoras, para talleres, para una serie de negocios alrededor de quien vende servicios de taller. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero también hay un grupo que quiere vender servicio financiero, ¿no? Préstamos al consumidor. Pues estos préstamos al consumidor son datos que cualquiera mataría para saber cuánto se gasta y cómo se gasta la gente cuando pide préstamo, ¿no? Entonces, estos datos son nuestra riqueza también. No es solo el producto que vendamos, sino que también tenemos conocimiento. Y hoy día, en esta generación, conocimiento es el poder y es riqueza. ¿Cómo podemos monetizar estos datos? Bueno, evidentemente, la cosa más evidente, el primer aspecto es que yo con mis datos controlo y gestiono mi empresa. Puedo saber cuánto gasto, puedo saber cuánto ingreso, puedo saber cuánta gente tengo que despedir o contratar. Y esto es la cosa más fácil. La toma de decisiones. La toma de decisiones en una empresa moderna no se hace a ojo de buen cubero, hay que hacerlo teniendo los números a la mano, ¿no? Y estos números vienen de nuestra base de datos. La innovación se hace porque se investiga, se analiza, se ve un producto que va bien, otro producto que va mal, cierro cadena de producción, abro otra o invento una forma más rápida de hacer el mismo producto y lo mido. ¿Cuánto tiempo tardo en producir un CD? O hasta el año pasado tardaba yo una semana, este año consigo tardar 5 días o 4 porque he acortado el procedimiento. Y todo esto lo analizo, lo veo, lo mido al final de la cadena, lo mido en las ventas
y veo si me aporta beneficio. Entonces puedo explorar también mercados nuevos, como está Alemania, como está Inglaterra, puedo exportar, no, todo esto se hace con los datos. Y además puedo vender mis datos como un producto alternativo. Puedo venderlo o bien agregado como un informe de sector, cada 3 meses, cada 6 meses publico mi informe y me creo nombre en el mundo donde yo vendo. O bien puedo dar acceso a mi propia base de datos o a un subconjunto de mi propia base de datos bajo pedido o en forma de suscripción mensual a otro que quieran utilizar estos datos, evidentemente no a la competencia, pero a otros sectores sí. O si quiero, lo puedo regalar. También puedo meter los datos a disposición de la comunidad, porque digo, yo de mis datos en realidad no sé cómo tratarlo o qué hacer, pero lo hago en forma open data y a alguien seguro se le ocurrirá qué hacer con mis datos. Bien, establecemos entonces que los datos son muy importantes, tenemos que cuidarlos bien. Los datos requieren limpieza y requieren mantenimiento. Una base de datos no es un organismo que se monta al primer día y sigue funcionando toda la vida. Como cualquier mecanismo, como cualquier máquina, necesita cuidado continuo. Cuidado continuo, ¿por qué? Porque mi negocio cambia de rumbo, cambia de producto, cambia de estructura, mi empresa ya se olvida por otra, yo compro otra, entonces esta base de datos tiene que ser lo más flexible posible para permitirme adaptarme a nueva línea de negocio, a nuevo producto o a nuevos partners. Por lo tanto, es importantísimo la elección que hacemos al principio, la búsqueda del software que hagamos al principio. Hace tiempo yo compartí un artículo que hablaba mal de MongoDB. Bueno, lo siento por lo que le gusta a MongoDB. MongoDB es una base de datos particular que almacena los datos no en forma estructurada, sino en forma de texto, en campos anidados. Es muy buena para almacenar comentarios o tweets o relaciones entre personas, pero a la hora de explotar, a la hora de tirar datos de esto es muy complicado. Es decir, que hay que hacer programas todos manuales, hay que pagar programadores para que nos digan cuántos tweets tengo en la base de datos. Esto es complicado. Entonces, mucho cuidado al principio cuando decidimos en qué plataforma movernos, porque esta plataforma nos va a condicionar en el futuro y la plataforma es difícil de cambiar después. Bueno, siempre se puede, pero cuesta tiempo, cuesta dinero. Entonces, las bases de datos relacionales, que digo yo, que todos conocéis, es MySQL, Oracle, SQL Server, Vertica, Netezza. Esta base de datos, la más conocida base de datos comerciales, hablo yo, tienen herramientas dentro de la base de datos para garantizarnos la calidad de los datos. Tienen ya conceptos como las claves primarias, clave foránea, que a algunos pueden sonar de algo, a otros no, pero digamos que son como mecanismos, como cerraduras que me permiten controlar lo que entra y lo que no entra en mi base de datos. Y esto es mucho más sencillo a medio y largo plazo, porque yo puedo impedir que algún dato sucio entre. Puedo impedir que un número de teléfono no sea un número de teléfono, puedo impedir que un código postal no sea un código postal y varios controles de este tipo. Son mecanismos que ya existen, que no hay que inventar nada, que ya existen en los motores de base de datos más comunes. Base de datos no vale meter todo dentro. Yo he visto clientes que, en el caso de un cliente aquí, es un laboratorio, tiene la base de datos de las muestras y del análisis que hace las muestras, pero también ha metido dentro datos de personal, de recursos humanos, porque según ellos era más sencillo luego saber quién hacía qué muestra o cuánto costaba el personal por cada muestra. Pero
esto muchas veces no es la solución mejor. Las bases de datos tienen que ser monotemáticas, es decir, si yo tengo una base de datos de recursos humanos en un sitio, la base de datos de producción en otro, la base de datos de análisis de coste financiero en otro. Siempre se pueden conectar después, pero meter todos los huevos en la misma cesta muchas veces es peligroso. Complica mucho más el desarrollo, y ahora si yo tengo que cambiar una cosa de recurso humano, fastidio también a los datos de producción, y no tiene por qué. El recurso humano tiene su ciclo de vida y producción tiene otro. Y David, lo que yo siempre he entendido que mejor una base de datos con un montón de datos, pero mantienes una base de datos que muchas bases de datos ¿mantener muchas bases de datos no es más complejo? ¿O no? Dependiendo de la magnitud de la empresa. En el caso que os he contado, hay una persona que desarrolla el sistema de análisis de muestras, y esta persona simplemente no puede asumir el cargo de nómina, porque son conceptos diferentes, ¿no? Hay que optimizar también la capacidad de una persona. Luego, físicamente puede estar en el mismo sitio, evidentemente, pero lógicamente es mejor tenerla separada. Aunque sea en el mismo disco del mismo servidor, pero base de datos de recursos humanos es una cosa, base de datos de análisis de muestra es otra. Luego podemos, a la hora de hacer análisis, eso sí, vale mezclar todo. Evidentemente la riqueza está en analizarlo todo y cruzarlo, pero al principio es mejor mantener un mínimo de orden. Y por supuesto los vídeos de los gatos es una máquina. Por lo tanto, pensar en la calidad desde el principio. Una base de datos, hemos dicho que es una riqueza de la empresa porque me ayuda a innovar, me ayuda a perseguir nuevas rutas, nuevos productos. Si la base de datos es mala, contiene datos erróneos, duplicado, falso o sucio, o que con falta de datos incorrectos, esto se convierte en una liability, se convierte en una deuda para mí, en el sentido que yo primero, para poder tener información fiable, tengo que invertir dinero y tiempo en mi empresa para limpiar esto, y luego, una vez que lo limpie, puedo obtener información real. Me explico. Si yo tengo la base de datos de clientes y tengo los clientes duplicados, o hasta 3, 4, 5 veces el cliente, ¿por qué? Porque nunca he pensado que el cliente tiene que ser único. Tengo que tener un identificativo del cliente que es único, que sea el NIF, que sea el correo electrónico, que sea el número de móvil, cualquier cosa que me permita identificar de forma unívoca a la persona. Porque el que mete los datos de la factura, Pedro Sánchez, con acento, sin acento, con Z o sin Z, lo mete dentro 2 veces porque no lo encuentra. Y esto complica a veces, porque yo tengo 15 facturas de Pedro Sánchez en un lado, 12 facturas de Pedro Sánchez en el otro, es la misma persona, pero yo no lo puedo relacionar. Entonces, limpiar estos tipos de errores que es muy difícil. Hacer macheo entre una persona y otra y saber si es su hermano, si es su primo, o simplemente se llaman igual, o es de verdad la misma persona que se ha mudado de sitio, es muy complicado. Entonces, si tengo duplicado, yo no tendré información suficientemente buena para poder decir he vendido a 100 clientes diferentes o he vendido a 50 que se llamaban igual. No lo sabemos. Si tengo duplicado en la factura, yo calculo que he facturado el doble de lo que en realidad he facturado, y eso no me hace ir bien a la empresa. Al revés, si yo tengo duplicado en los gastos, creo que he gastado el doble de lo que he gastado. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, los datos primero tienen que estar bien cuidados y correctos. De vez en cuando, en la vida de la empresa,
se puede hacer un repaso, evidentemente. Los casos que saltan a la prensa cuando el SAS manda carta para intervención quirúrgica a persona fallecida, ¿no? Esto es un típico caso de mal mantenimiento de la base de datos, porque el SAS lo sabe cuando fallece un enfermo, muy probablemente lo tiene ya. O debería saberlo. Debería saberlo, o lo sabe pero no le ha dado tiempo a meterlo en la base de datos. Cualquier razón, estas son meteduras de pata que nos pueden costar el cliente, nos pueden costar el negocio. Entonces, de vez en cuando, cada año, cada 2 años, no estaría mal dar un repaso a nuestra base de datos. No sé si cuando os llaman para hacer una televenta, una promoción, usted es tal y cual, todavía vive en la calle no sé cuánto, sí, es verdad, eso es un ejercicio muy simple de limpieza de base de datos, porque la señorita está entrenada para hacer esta pregunta y actualizar la base de datos. Entonces, si nosotros lo pensamos al principio y seguimos manteniéndolo en la cabeza, estas cosas nos darán menos problema a la hora de explotar los datos y de sacarlos. Y yo creo que ya está. Sí, otra cosa. En un entorno tan competitivo como es la economía 2.0, el time to market, el tiempo de llegar al mercado con un producto fiable y viable es muy importante. Entonces hay muchas empresas que están corriendo la misma carrera. El que tenga los datos mejor o el que sepa explotarlo más rápidamente es el que gana. Porque si por culpa de una base de datos que tengo que desduplicar, mientras tanto un competidor me adelanta por la derecha, no estoy haciendo bien el trabajo de emprendedor, ¿no? Esto. Y nada, para concluir, yo estoy sentado ahí, que se quiera acercar, que se quiera tomar un café o hablar tranquilamente, para eso estamos. Y ya veremos en el futuro si hay forma de profundizar. Yo tengo ahí que a mí estos temas me encantan y me parecen súper importantes. Creo que nadie les echa suficiente cuenta, sobre todo cuando arrancan, ¿no? Siempre parece que tiene problemas más importantes que tener una buena base de datos. Yo creo que, y cada vez más, las empresas valen lo que su base de datos. De hecho, se compran y se venden todos los días empresas por su base de datos. Lo que a mí no sé si podríamos hacer, creo que sería de una enorme utilidad, como los típicos artículos estos que hay de 10 cosas que podrías hacer para tener una base de datos buena desde el principio. Algo súper básico, algo como, yo siempre tengo la duda con los acentos. Yo tengo el teléfono, ¿no? Que me duplica, triplica, cuadruplica los contactos porque depende por dónde los metas, te lee los acentos, no te los lee. Entonces yo decidí hace tiempo no ponerle acento a ningún nombre, ¿no? Siempre me queda la duda si eso en las bases de datos, ¿no? Es verdad que luego también puede quedar un poco cutre, ¿no? Tener las cosas sin acento, ¿no? Pero a lo mejor hay una serie de parámetros o de cosas básicas que deberíamos hacer para arrancar bien nuestras bases de datos. O sea, los campos que debe tener o dónde guardar la base de datos. Nosotros, por ejemplo, en REST, nuestra base, muchas veces se habla de base de datos, pero base de datos la tienes en Excel, tú hablas de MySQL. Yo he utilizado MySQL y este tipo de gestores de base de datos, pero siempre asociada a programas tochos. Es decir, en Navision, pues trabajar con MySQL y tienes que tener una... Pero tú MySQL, yo para mí es algo como una enteleque. Yo nunca he visto, igual que si he visto una hoja de cálculo de Excel, nunca he visto un MySQL, nunca he tocado y creo, vamos, digo que, salvo que alguien, en general, ninguno que seamos un poquito profanos en esto, hemos tocado esos archivos de base de datos. La tendencia, yo por ejemplo todo lo guardo en Excel, yo un CSV y tal.
eso está bien, o sea, eso, o deberíamos de tener, no sé si MySQL o lo que sea, desde el principio. O yo lo guardo en MailChimp, yo tengo en REST lo tenemos en MailChimp, que no sé ni si, qué coño es MailChimp, o sea, MailChimp sé que es una herramienta para email marketing, pero, bueno, tú sabes lo que es MailChimp, ¿no? Bueno, es una herramienta donde tú metes cargas una base de datos y te permite hacer email marketing, hacer una newsletter. Cuando tú recibes la newsletter, tú no mandas 1 millón de newsletters, es un programa que te manda esa newsletter a toda tu base de datos. No sé, pero no un gestor de base de datos, no un gestor de base de datos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo creo que la gente como yo, la gente que empieza un proyecto que no sea informático, ¿no? Que no tiene ni pajolera idea, no sé si podríamos tener no sé, como los 10 mandamientos de arrancar una base de datos. Que luego, por supuesto, cuando la empresa le complica y haga eso, pues ya hay que, digamos, ponerse en manos de un experto, ¿no? Sí. Pero sí que creo que es una cosa que tiene mucha importancia y que nadie le da esa importancia. No, y además se entiende el startupero, para utilizar una palabra fea, tiende a concentrar todas las funciones sobre sí. El startupero es jefe de recursos humanos, jefe de marketing, jefe de tecnología y sabe también de base de datos. O sea, que tiene un Excel en su portátil, el día que se fríe el portátil, los clientes alinean. En Milán se dice ufere faltomeste, que es algo parecido como zapatero, haz tu zapato. Que cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene que hacer bien el suyo. Yo creo que el trabajo de startupero no es meterse en MySQL y hacer la lista de clientes, sino apoyarse, si no es una persona, un recurso fijo de la empresa, sino apoyarse a un externo que le diga, mira, yo tengo que crear una estructura para meter mis datos de cliente o para meter mis datos de artículos, ¿no? También, por ejemplo, con Searching Ideas, estos dos chicos han hecho un muy buen trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Marcela y el chico Alex. Ellos se pusieron a pensar en cómo se pueden almacenar los varios autores, los varios medios de comunicación que utilizan y los varios topics, y han creado una estructura de base de datos que permite una flexibilidad. El día de mañana, si tengo el mismo autor que escribe para diferentes medios de diferentes países sobre diferentes argumentos, todo eso ya va contemplado, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio que hay que hacer. Evidentemente, esos chicos tienen formación informática y saben de bases de datos. A eso me refiero. Y claro, sentado con el empresario, el emprendedor, sentado con quien sabe del negocio, porque para hacer esta cosa hay que ser dos personas, el que sabe de base de datos y el que sabe del negocio. Y los dos muchas veces no hablan el mismo idioma. Eso es lo más complicado. Pero sí. Sí, pero yo creo que deberíamos de tener algo que nos despierte ese interés. Tú ten en cuenta que alguien que arranca un negocio, pero algo en una etapa muy inicial, Searching Ideas es un proyecto ya a un nivel medianamente avanzado por el equipo que tiene, por los diferentes perfiles que tiene dentro del equipo, pero un búho, por ejemplo, ¿no? Que está arrancando, que sabe que esos datos van a tener mucho valor, pero si tuviéramos un documento, algo que de verdad despertara para que nos entendiéramos, que la gente le diera miedo cuando arranca eso, decir, hostia, que voy a perder unos datos que son de un valor incalculable por no haber pensado bien la base de datos, porque yo entiendo desde mi poco conocimiento de esto que aquí hay dos cosas. Una es pensar bien la estructura de la base de datos, o sea, qué datos quiero tener en la base de datos, ¿no? Y luego otra cosa es cómo explotarla, cómo gestionarla, que ya es más tecnológico, ¿no? Sobre qué herramienta la tengo, sobre cómo la... Pero son dos cosas más o menos diferentes, no sé si tienen que ver una con la otra mucho o poco, pero son dos cosas diferentes. Pero
ese que la gente, entre comillas, tenga miedo de no hacerlo bien y de perder un montón de valor de su empresa por no gestionar bien la base de datos desde el principio. Yo creo que deberíamos de buscar una fórmula para, no sé si es un documento, no sé si es algo, para hacerle a la gente pensar sobre eso. Sí. Bueno, yo creo que ya con charlas así, a profundizar, hoy hemos visto a muy alto nivel ya, yendo más en el técnico. Pues yo creo que la motivación la entienden, cada uno la entiende. Muchas veces la prisa de tira para adelante, te paso el Excel con mis contactos, es más fuerte que sentarse a pensar y decir, no, mira, espérate, ¿a dónde vamos? Pues, no sé, eso ahí algo tenemos que hacer para la gente, sobre todo para la gente de aquí. Porque yo creo que es fundamental que la gente piense desde el principio en esto. Porque estoy de acuerdo, mira, yo en Cornerify tengo un carajal de hojas de cálculo de base de datos. Nosotros con tecnología hemos parseado páginas y cosas que al final tú puedes sacar datos ahora mismo en internet hay millones y millones de datos públicos, lo único que hay que saber sacarlos de ahí, ¿no? Pero tenemos 8.000 hojas de cálculo, unos en Google Docs, otros en Excel, otros en no sé qué, cada una con estructuras diferentes, cada una con más la base de datos que va generando la propia plataforma cada vez que un tío se da de alta. Tengo la sensación de tener algo muy valioso, pero que no puedo tener prácticamente. Bueno, o tengo que hacer un trabajo enorme para explotar esa base de datos, limpiarla, lo que dices, eso de limpiar, ordenar, centralizarla, no tener duplicadas, que claro, que todas estas cosas se te puedan cosas duplicar a patadas, ¿no? Sí. Bueno, no es el caso de la empresa de Dirección Formación, pero digamos, la empresa más grande, sobre todo multinacionales, uno de los problemas principales se llama Master Data Management, que quiere decir la gestión de los datos maestros, el maestro del cliente, el maestro del proveedores. En la empresa grande toda esta lista van replicadas y duplicadas y cada despacho tiene un Excel con los clientes y de todo esto hay que hacer una lista única, hay que unificarlo, los clientes que faltan a uno o que sobran al otro, hay que tener una centralización, digamos, de los datos maestros, y esto es el negocio de oro de la consultoría, cuando llegan y empiezan a sacar Excel por todos lados. Al final los ERP, yo por lo que vi cuando implanté Navision, al final es una base de datos, es como intentar tener centralizados todos los datos en una base de datos, de todos los negocios, todas las empresas, porque al final todos chupan de las mismas tablas maestras de clientes, proveedores, sobre todo cuando son multiempresas, multiproductos, multinegocios. Tengo yo ahora con este cliente, tengo dos chinas. Acaban de incorporar, hicieron una fusión, la empresa compra la otra, las dos tienen sistema SAP y ahora hay que unificar los clientes, entonces hay dos China, dos Shanghái, dos Francia, dos Alemania. Y eso pasa, yo recuerdo trabajar en el banco, claro, hubo un montón de fusiones, claro, donde yo soy Pedro Elías, ¿no? Mi nombre es Rincón Cardoso, cuando yo era en uno era Pedro Rincón Cardoso y en el otro era Pedro Elías Rincón Cardoso. El otro Pedro es Rincón Cardoso. Con clientes, pero con el mismo NIF, pero resulta, bueno, es un auténtico, claro, eso será una inversión de dinero y de tiempo brutal. Claro, imagina si vas a atención primaria o al SAS, que hay dos Pedro, a uno le ponen una vacuna y a otro le ponen otra, o un tratamiento diferente. Y me ha preguntado, bien, el tema de abrir los datos, que eso me ha quedado mirando, cuando es abrir los datos y que la gente trabaje con los datos, son datos anónimos, entiendo, ¿no? ¿O qué se pone? Donde pone Pedro ponemos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10... Claro, hay técnica para de que me parece bien lo de la apertura también, pero digo eso, ¿cómo es como...? El Open Data me refiero, por ejemplo, el ayuntamiento tiene el Open Data de tus SAM, de los horarios de los autobuses, ¿no? Dice, yo no voy a sacar provecho de los datos de autobuses, pero alguien
hizo la aplicación esta, con los Open Data. O sí, evidentemente hay que tener cuidado con la LOPD, pero lo que se hace normalmente es publicar agregados, nunca datos individualizados. Si tú tienes una base de datos de servicio de taller, no va a decir que fulanito ha ido a reparar el coche. Dice que en 2015 el 60% de los usuarios tenían esta avería. Y estos datos son muy valiosos para... Y además los informes son lo que tú dices, lo que he tomado en el caso del Bubocar, que has nombrado, pero en muchos, por ejemplo, el mismo Tarifa Blanca, ¿no? Que tiene un taller muy concreto que son desempleados y personas con discapacidad, que tienen unos hábitos de consumo y que tienen además una necesidad de que tú intentas de una otra forma identificarla, ¿no? O sea, que tú puedas generar informes trimestrales de grupos tan específicos, ¿no? Que nadie se dedica, a lo mejor, ni el propio INE a lo mejor se dedica a investigar sobre, pues si te puedes generar una memorata, tú lo metes una muestra pequeña, 6.000 personas, bueno, son 6.000 personas que a lo mejor otra gente no son capaces de llegar a un taller tan puro, ¿no? Y eso te da información muy interesante para... Sí. Y lo puedes poner en valor, como te dicen, ¿no? Publicando en blog o en lo que quieras, ¿no? Lo publica, y como todo dato va con fuente de datos, marca blanca o fuente de datos, Bubocar, esto genera fama en la red. Al final tú te conviertes en el experto del sector desfavorecido, y cuando la consejería necesita saber cuántas personas hay en Sevilla, eres el